Muy buenas tardes, estimado tutor y compañeros de grupo. Mi nombre es Edson Eduardo Molina Patiño, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Electrónica, perteneciente al grupo de Física Moderna. ¿Listo? En este video les voy a hablar del componente práctico, donde trataremos la unidad 1 y 2. ¿Listo? Vamos a acelerar un poquitico la presentación. Entonces voy a hablar de estos dos unidades. Me corresponde la actividad número 1, el efecto fotoeléctrico, ya que mi cédula termina en el número 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pide el efecto fotoeléctrico? Me dice que debo tratar un material en un aplicativo web donde debo encontrar la longitud adecuada mínima para lograr un desprendimiento de electrones. Listo, entonces inicialmente tenemos la tabla, actividad 1, materiales del calcio, entonces vamos a cargarlo en el aplicativo que previamente tengo abierto. Listo, aquí tengo mi aplicativo, entonces me dice que vamos a trabajar el calcio, perfecto. Me dice que debo manejar una intensidad del 100%, listo, y que debo hallar el mínimo de la longitud de onda tal que logre el desprendimiento de electrones. Este dato ya lo tengo previamente calculado acá, realizando pues el procedimiento que indica en el foro. Entonces dice que la energía, la intensidad al 100%, como se muestra en las imágenes. Posteriormente que suba la longitud de onda al máximo, donde nuestra energía será menor, y después reduzco a 427, donde logró un desprendimiento. Entonces vamos a trabajar con el 428 a modo de ver que no hay desprendimiento de electrones. Como se evidencia, no hay desprendimiento, entonces vamos a bajar al 427. 427. Listo, aquí ya se evidencia que hay un desprendimiento de electrones que es con una pues energía baja, ya que su desplazamiento no es muy rápido. Entonces aquí ya tenemos el primer punto que dice que encuentre la mínima longitud de onda, entonces demuestra que es en 427. Entonces, según las fórmulas dadas, empezamos a realizar pues la conversión aquí. Entonces tenemos que bueno, la conversión a 4.27 por 10 a la menos 9 metros, ¿sí? Ahora tenemos el segundo punto que dice calcular la frecuencia de umbral o de corte experimental con el dato obtenido. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula la velocidad de la luz sobre el dato encontrado aquí de la longitud de onda mínima, y ejecutamos las operaciones y tenemos una frecuencia de corte de 2.07 por 10 a la menos 14 Hz. ¿Listo? Ahora, posteriormente tenemos que hallar el trabajo experimental. Esto cómo se puede hallar. Entonces empleamos estas fórmulas y despejamos el trabajo. Si tenemos que es igual a la constante por la velocidad de la luz sobre pues, la longitud de mínimo que trabajamos para el material. Ejecutamos las operaciones, ¿sí? Y tenemos que es igual a 2.9 electronvoltios, es igual a 4.74 por 10 a la menos 19 joules. Listo. Ahora me dice que vamos a hallar o a iluminar el metal con una longitud de onda menor al umbral. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una mayor energía. Entonces, bueno, ejecutamos sí, la práctica, ¿sí? Entonces voy a, como se muestra aquí la imagen, 2.19, vamos a bajarlo aquí a 2.19, 2.19. Vamos a ver que hay un mayor flujo de electrones con una mayor pues, velocidad, ¿sí? Entonces ahora lo que buscamos es eh, hallar pues, el coeficiente o se me va el potencial de frenado
perdón. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es despejar de la fórmula, ¿sí? Reemplazamos la constante por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda que hemos escogido, que es 219 por 10 a la menos 9 metros, menos el trabajo, y tenemos un valor de 2.8 electronvoltios que vamos a reemplazar en la simulación para verificar si efectivamente hay potencia de frenado. Como se evidencia en el simulador, se asignó un valor a la batería de menos 2.80 voltios, y donde se evidencia que no hay electrones que alcancen el lado opuesto. Entonces vamos a verificar si efectivamente está sucediendo. Menos 2.80. Se evidencia que efectivamente los electrones se detienen, es lo que dicen potencial de frenado. Listo. Entonces vamos a analizar los resultados obtenidos. Tenemos una longitud de onda mínima, ¿sí? Experimental, y una frecuencia pues, de corte experimental también, y nuestro trabajo experimental. Ahora lo que tenemos que hallar es consultar el valor teórico, que fue consultado 2,9, y pues empleamos la fórmula para hallar el error relativo. Reemplazamos los datos, el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por 100%, y tenemos que el error es de 0.03, le hallamos el error relativo. Entonces tenemos dos conclusiones en la cual podemos confirmar que los cálculos fueron hechos de la manera correcta, ya que nuestro error relativo no es mayor a 0. Y bueno, eso sería todo. Tenemos una actividad 2 del numeral número 1, ¿sí? Que nos indica, bueno, reemplazar unos valores en el simulador con el mismo material, con calcio, sí, cambiamos la longitud de onda, donde debemos hallar pues la energía del fotón incidente, eh, valores en electronvoltio, julios, potencial de frenado, y si los electrones frenan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un valor teórico de 2,9. Eso quiere decir que a una energía menor a 2,9 no va a haber un flujo o un desprendimiento de electrones, como sucede con la longitud de onda de 560, donde se evidencia que no hubo un desprendimiento de electrones, por lo tanto no fluyen, no frenan, ¿sí? Entonces, para el ejercicio número 1 tenemos que se aplica una longitud de onda de 196 nanómetros, y se evidencia en el simulador un flujo. Para el segundo ejercicio, este es lo que vamos a hacer, tenemos una longitud de onda de 560, ¿sí? Y se evidencia que los electrones inician con el retroceso, pero los que estaban, digamos que al paso del conductor, pero ya no hay un flujo de electrones. Entonces demostramos la práctica y tenemos pues nuestras fórmulas donde nos rescatamos los datos para llenar la tabla, y la evidencia nuevamente de la respuesta B, que si existe un desprendimiento de electrones, efectivamente si hay un desprendimiento, siempre y cuando la longitud de onda proporcione la energía mayor a la mínima de trabajo para lograr el desprendimiento. Y aquí se evidencia que no hubo un desprendimiento con la longitud de onda. Eso era todo, muchísimas gracias.